En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos superpotencias, sedientas de dominio y con una pasión insaciable por el poder, chocan en un enfrentamiento a muerte? ¿Y si te dijera que la rivalidad entre dos repúblicas marítimas, más ricas y astutas que cualquier reino, desató una tormenta que cambiaría el destino del Mediterráneo para siempre? Esto no es un cuento de piratas. Es la cruda realidad de una era donde el comercio era la guerra y la supremacía el único camino posible. Prepárate para desentrañar el misterio de la batalla de Curzola. En el siglo XIII, el Mediterráneo era un tablero de ajedrez donde Génova y Venecia, las dos repúblicas navales más poderosas, jugaban una partida mortal. No eran solo ciudades, eran imperios mercantiles, con flotas que surcaban todos los mares conocidos, desde el Levante hasta el Atlántico. Su obsesión era el control de las rutas comerciales, las especias de Oriente, la seda de China, el oro de África. Cada puerto, cada mercado, era un campo de batalla silencioso donde la intriga y la diplomacia se mezclaban con la piratería y el espionaje. La sospecha mutua era el pan de cada día. Y la paz, una tregua frágil que podía romperse en cualquier momento. La tensión entre ambas repúblicas era una olla a presión a punto de estallar. Venecia, con su dominio sobre el Adriático y sus lucrativas conexiones con el Imperio bizantino, se sentía intocable. Génova, por su parte, con su espíritu más agresivo y sus alianzas estratégicas con potencias como el Imperio mongol, buscaba arrebatarle esa hegemonía. Pero su expansión parecía imparable, y cada nuevo puesto comercial o tratado era visto como una afrenta por el rival. La aventura de la exploración y el comercio se habían transformado en una carrera armamentística. El punto de no retorno llegó con una serie de incidentes y provocaciones en los puertos del Levante, donde las tripulaciones genovesas y venecianas se enfrentaban a diario. Pequeñas escaramuzas se convirtieron en batallas campales, y los barcos mercantes en presas. La gota que colmó el vaso fue la destrucción de una flota veneciana en Hayas por los genoveses. Un acto de acción brutal que no podía quedar sin respuesta. La pasión por la venganza se apoderó de Venecia, y la decisión fue tomada: la guerra total. El suspense se cernía sobre el Mediterráneo, mientras ambas potencias preparaban sus flotas para una confrontación que prometía ser el desenlace definitivo por el control de los mares. En el año 1298, en las aguas cristalinas del Adriático, cerca de la isla de Curzola, hoy Croacia, la flota veneciana bajo el mando del almirante Andrea Dandolo se preparaba para el combate. Marineros orgullosos, confiados en su superioridad naval y en la experiencia de su tripulación. Entre ellos, a bordo de una de las galeras, se encontraba un hombre que había visto más mundo que nadie. Un viajero incansable, un narrador de historias que cambiaría la percepción de Oriente. Marco Polo. Su presencia, un estímulo inesperado, añadiría un toque de misterio a esta épica confrontación. La flota genovesa, liderada por el experimentado almirante Lambadoria, era más numerosa y quizás más audaz. Habían navegado con gran ímpetu, buscando el enfrentamiento decisivo. El ritmo de su avance era implacable, y la sospecha de que los venecianos subestimaban su ferocidad era el combustible de su determinación. El aire estaba cargado de tensión. El silencio solo era roto por el crujido de la madera y el batir de las velas.
El enfrentamiento naval estaba a punto de desatarse. El encuentro fue brutal. La acción comenzó con una lluvia de flechas y jabalinas, seguida por el choque ensordecedor de las galeras. Los remos se rompían, los mástiles caían, y los gritos de los hombres se mezclaban con el estruendo de los abordajes. Los marineros y soldados se lanzaban de un barco a otro con una ferocidad inaudita, sus espadas y hachas brillando bajo el sol. Era una carnicería flotante, una aventura de supervivencia donde cada hombre luchaba por su vida y por el honor de su república. Marco Polo, a bordo de su galera, no era un simple observador. Aunque no era un guerrero profesional, se encontró inmerso en la acción. Su barco estaba en el corazón del combate, y él mismo tuvo que empuñar su espada para defenderse. La experiencia de sus viajes, de haber sobrevivido a los peligros de la ruta de la seda, le había dado una templanza inesperada. Observaba el caos con una mezcla de horror y fascinación, consciente de que estaba presenciando un momento decisivo en la historia. El suspense de la batalla era palpable. Cada abordaje, cada explosión, cada grito, podía significar el fin. La marea de la batalla era incierta, y la victoria un premio que aún sobrevolaba en el aire. La batalla de Curzola se prolongó durante horas, un episodio agotador donde la resistencia y la astucia eran tan importantes como la fuerza bruta. La acción era incesante, un torbellino de sangre y acero. Los venecianos, a pesar de su orgullo, comenzaron a ceder terreno ante la implacable presión genovesa. El almirante Dandolo intentaba reagrupar a sus naves, pero el ritmo de la ofensiva genovesa era demasiado rápido, demasiado brutal. Fue entonces cuando Lambadoria, el almirante genovés, reveló su gancho maestro, una estratagema que cambiaría el curso de la batalla. Había mantenido en reserva una escuadra de galeras, ocultas detrás de la isla, esperando el momento oportuno. Ahora, con la flota veneciana desorganizada, esas naves emergieron, atacando por el flanco y la retaguardia. La sospecha se convirtió en pánico entre los venecianos, que se vieron atrapados en una pinza mortal. La victoria genovesa se consolidó en una maniobra audaz. El caos se apoderó de la flota veneciana. Los barcos, incapaces de maniobrar, se convirtieron en blancos fáciles. Los abordajes se sucedían sin tregua, y la resistencia veneciana se quebró. La acción se intensificó alrededor del barco de Marco Polo. Su galera, ya dañada, fue abordada por múltiples naves genovesas. Los marineros y soldados de Marco lucharon con una pasión desesperada, pero estaban superados en número. El suspense era máximo. El destino del famoso viajero pendía de un hilo. Marco Polo, con su espada en mano, luchó valientemente, defendiéndose de los genoveses que invadían su nave. Había sobrevivido a desiertos, montañas y cortes imperiales, pero esta batalla naval era una aventura completamente diferente. Finalmente fue capturado. Su rostro, curtido por el sol de Oriente, mostraba una mezcla de asombro y resignación. El almirante Dandolo, viendo la derrota inminente, intentó escapar, pero su barco también fue capturado. La batalla de Curzola había terminado en una victoria aplastante para Génova. La épica confrontación había llegado a su fin, y el mundo estaba a punto de conocer el destino del hombre que había traído las maravillas de Oriente a Occidente, convertido ahora en un prisionero de guerra. La victoria genovesa en Curzola fue total y devastadora. La flota veneciana había sido aniquilada, y miles de sus hombres, incluido el almirante Andrea Dandolo y el mismísimo Marco Polo, fueron hechos prisioneros. El gancho de esta victoria no fue solo militar, sino también psicológico.
Génova había demostrado su supremacía naval de una manera apabullante. El ritmo del poder en el Mediterráneo había cambiado drásticamente. Marco Polo fue llevado a Génova, donde pasó varios años en prisión. No fue un cautiverio brutal, pero sí un período de reclusión forzosa. Sin embargo, su encarcelamiento se convertiría en una de las mayores aventuras de su vida. Fue allí, en su celda, donde conoció a Rustichello da Pisa, un escritor de romances. A él le dictó sus increíbles relatos de viajes por Oriente, dando forma a la obra que lo haría inmortal, El Millón, o Libro de las Maravillas en español. Así, de una derrota militar nació una obra literaria épica que abriría los ojos de Europa a las maravillas del mundo. Las repercusiones de la batalla de Curzola fueron inmensas para ambas repúblicas y para el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Para Venecia fue un golpe devastador para su orgullo y su hegemonía. Aunque se recuperaría con el tiempo, la sospecha de su invencibilidad había sido quebrantada. La pasión por la venganza seguiría ardiendo, y la rivalidad con Génova se prolongaría por décadas, con escaramuzas y conflictos constantes que mantendrían el ritmo de la acción en el mar. Para Génova, la victoria en Curzola representó el cenit de su poder naval. Se consolidó como la principal potencia marítima del Mediterráneo occidental, controlando rutas comerciales vitales y expandiendo su influencia. Sin embargo, esta victoria también sembró las semillas de futuros conflictos y agotó sus recursos a largo plazo. La rivalidad entre las dos repúblicas continuaría, aunque con un nuevo equilibrio de poder. La batalla de Curzola no fue el fin de la guerra entre Génova y Venecia, pero sí el punto de inflexión, un momento épico que redefinió el dominio del mar y, de paso, dio al mundo la historia de un viajero legendario que, incluso en prisión, siguió explorando los confines de la imaginación. Y atención, nos gustaría crear una comunidad de amantes de la Edad Media, una comunidad activa y apasionada alrededor de estos temas. Nos interesa mucho conocer tu opinión y fomentar debates interesantes que nos hagan descubrir nuevas perspectivas. Déjanos tu comentario y tu like. Queremos saber qué piensas. Tu comentario es súper importante. Seguro que juntos podremos hacer de este espacio algo entretenido y divertido. Y si te interesaría ver algún tema en particular, déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.